1, 2, 3. Recording in progress. Bueno, entonces, el ejercicio 6, hay que armar todas las funciones que van de A en A. Con A igual a 1, 2, 3. Entonces, tengo como conjunto de partida el conjunto A, como conjunto de llegada el conjunto A. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hay que armar todas las funciones posibles con elementos de este conjunto. Vamos a llamar F1 a, por ejemplo, la función más evidente, ¿no? La función que sea 1, 1, 2, 2 y 3, 3, ¿no es cierto? O sea, 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Esa es la que vamos a llamar 1, 1. 1, 1, 2, 2, 3, 3 es nuestra F1. Bueno, y después todas las otras variaciones. F2, por ejemplo, puede ser 1, 1, 2, 3, 3, 2. F3, a ver, puede ser con este mismo ordenamiento, mantener fijo 2, 2, intercambiar 1, 3 y 3, 1. Entonces, 1, 3, 2, 2 y 3, 1. Después, otra sería mantener fijo 3, 3, intercambiar 1, 2 y 2, 1. F4. Después, hay más. F5 sería, por ejemplo, sería 1, 3, 2, 1 y 3, 2. Uno, 3, 2, 1, 3, 2 y F6, la última, porque son 6 combinaciones que se pueden hacer. La que me falta sería a ver. Creo que es 1, 3. Creo que sería así, a ver. 1, 2, 2, 3 y 3, 1. Creo que es esa la que me falta, ¿no? 1, 2. Sí. 1, 2, 2, 3 y 3, 1. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ahora tenemos que hacer una tabla de composición. La tabla que pide el ejercicio es agarrar y hacer una tablita de doble entrada. Acá lo que vamos a hacer es el serico, es decir, composición de funciones. Entonces vamos a poner F1, F2, F3, F4,
F5 y F6. Lo mismo acá. F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Bueno, entonces, bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es componer las funciones. Por ejemplo, voy a hacer algunos ejemplos y después el resto lo van a completar ustedes. Por ejemplo, acá la tabla de doble entrada, bueno, por ejemplo, acá vamos a componer, por ejemplo, F2 y F3. Y el resultado de componer F2 con F3 lo vamos a poner ahí. Entonces, tengo que hacer, lo puedo hacer en un papel borrador, F2, cerito F3, ¿no es cierto? Quiere decir que adentro de F2 tengo que poner F3. Entonces, ¿cómo haremos esto? Bueno, por ejemplo, puedo hacer el diagrama de Venn, ¿no? Entonces le voy a hacer los tres conjuntos A. A, A, A. ¿Sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Bueno. Entonces, la función primera, la que sale es F3, la que está a la derecha, ¿no? Entonces acá tengo que poner, acá sale F3. F3, entonces, F3 es 1, 3, 2, 2 y 3, 1. Y luego, de acá sale, ¿quién? F2. F2 es 1, 1, 2, 3 y 3, 2. Bueno, entonces, F2 compuesta con F3, ¿quién es entonces? Sería la función que va de 1, 1 a 2, 2 a 3 y 3 a 1. Entonces, y ahora busco acá porque es alguna de estas funciones, porque todas estas funciones son todas las que se pueden definir con estos elementos, y la composición de funciones biyectivas también es biyectiva, por lo tanto, esta composición tiene que ser alguna de estas. ¿Cuál es? 1, 2, 2, 3, 3, 1. Bueno, ¿cuál es? F6. Entonces, acá, esta composición me dio F6, por ejemplo. Después, cuando componga con F1, como F1 es la función identidad, si ustedes hacen esto con F1, acá todas me van a dar la otra función. Es como si fuera F1 el elemento neutro. Esto pueden hacer esto mismo y comprobarlo. Acá me van a dar las mismas. F5 y F6. Y acá F2, F3, F4, F5 y F6. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si componemos F3 con F3? A ver. Si componemos F3 con F3, a ver qué pasa. Entonces, a ver. Tengo A, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
F3 es 1, 3, 2, 2 y 3, 1. Y luego F3 otra vez, esta es F3, F3. F3, entonces lo mismo, ¿no? Es 1, 3, 2, 2 y 3, 1. A ver qué nos da. Entonces, nos da 1, 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Es decir, nos dio la función identidad, que en este caso sería F1. F3 compuesta con F3, entonces nos dio F1. Y así completan todos. Cada una de estas filas, tanto fila, cuando completan la fila como la columna, van a ser, no se van a repetir los elementos de una fila o de una columna. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hagan F2 compuesta con F2, les va a dar F1 como pasó con F3. F2 con F4 les puede dar, qué sé yo, F5, F6, cualquiera de las otras. ¿Se entiende? Bueno, y así van completando todo. ¿Sí? ¿Se comprendió cómo es? ¿O quieren que hagamos algún otro ejemplo? Haciéndolo con el diagrama es sencillo. Bueno, ¿estamos entonces? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Armamos todas las funciones biyectivas que se pueden armar de A en A con A, 1, 2, 3, son 6 combinaciones posibles. Y después armamos una tablita y componemos las funciones, ¿sí? Como las componemos teniendo en cuenta de que la escritura de la función es la que sale primero, es la que está a la derecha. Luego se compone con la izquierda, con la de la izquierda, ¿sí? Y bueno, y ahí armamos. Entonces, cuando obtenemos la compuesta, seguramente va a tener que ser, sí o sí, alguna de estas 6 funciones. Porque hemos armado todas las funciones posibles de funciones biyectivas y además nos queda biyectiva porque la composición de funciones biyectivas también es biyectiva. Entonces, de este modo lo completan todos, ¿no? Hacen los diagramitas, así que es más fácil de ver. O si no, también mirando los pares, pero bueno, creo que con el diagramita es más fácil que ir combinando los pares y viendo lo que queda. ¿Estamos? Bueno. Y del ejercicio 7, voy a hacer algunos porque, bueno, ya se los resolví. Y bueno, voy a tomar como ejemplos algunos de los que tenemos acá. Por ejemplo, voy a hacer el primero. ¿Por qué no lo hice? Porque les hice el segundo, que es el mismo tipo de funciones que está en el primer ejercicio. Entonces, bueno, como les hice el segundo, ahora hacemos el primero del 7. A ver. Entonces vamos a hacer el 7A. ¿Qué dice? Bueno, ya las dos composiciones, allá dominio de imagen. Ahí hay un error en el enunciado porque sería hallar G cerito F y F cerito G, ¿no es cierto? Ahí dice G cerito F y G cerito F. Bueno, entonces, en el caso A tenemos F de X igual a X al cuadrado más 2 y G de X igual al logaritmo natural
de x menos 2. Bueno, entonces, para determinar, bueno, la primera caso A es una parábola, así que una parábola, cuyo eje de simetría es el eje Y, así que, bueno, es más fácil analizar dominio e imagen. El dominio de F son todos los reales, porque a todos los reales puedo elevarlos al cuadrado y sumarle 2, o sea, no tengo que hacer ningún tipo de restricción acá. Y la imagen de F, como es una parábola, va a ser una parábola con concavidad positiva, va a ser del vértice hacia arriba. Entonces, acá va a ser de 2 a más infinito. Bueno, con lo que sea, si no se acuerdan o lo que fuera, hagan los gráficos en el GeoGebra, para determinar dominio e imagen. Bueno, lo mismo para G, el dominio de G es igual a lo que está acá adentro tiene que ser positivo, quiere decir que x menos 2 tiene que ser mayor que 0, o sea, x menos 2 tiene que ser mayor que 0, quiere decir que x tiene que ser mayor que 2. Justo 0 no puede ser, o sea que entonces es de 2 a más infinito, y la imagen son todos los reales. Bien. Entonces, vamos a ver si podemos componer sin hacer ningún tipo de restricción G cerito F. ¿Qué debe ocurrir? Que la imagen de F tiene que estar incluida en el dominio de G. La imagen de F es 2 más infinito y el dominio de G es 2 más infinito. Por el 2 no será esta relación de inclusión, solamente por el 2. Es decir, que lo que tendríamos que sacar del dominio es el elemento que tiene como imagen el 2, que vendría a ser el 0 seguramente, pero bueno, vamos a hacer, como les dije la clase anterior, o hacemos la composición, la fórmula de la composición, y de ahí determinamos el dominio de esa función. Entonces, G compuesta con F, adentro de G, o mejor dicho, F compuesta con G, o G cerito F mejor, así no hay confusiones, G. Entonces, cuando pongo dentro de G F de X, me queda logaritmo de, en vez de la X, de X al cuadrado más 2 menos 2. Entonces, esto se me cancela y me queda directamente logaritmo de X al cuadrado. Bien. Entonces, justamente cuando obtengo el dominio de esta función, como los logaritmos no pueden ser ni 0 ni valores negativos, al elevarlo al cuadrado, cualquier negativo se me transforma en positivo, quiere decir que esto solamente no existiría para 0. Quiere decir que el dominio de... Yo dije que cuando restringíamos le podemos poner un asterisco acá, porque si no hubiéramos tenido que hacer ninguna restricción, el dominio de la compuesta hubiera coincidido con el dominio de F. Pero bueno, acá hicimos una restricción y de manera tal que en vez de ser el dominio todos los reales, serían los reales menos el 0. Y la imagen de G cerito F sería, la imagen de esta compuesta sería la misma, ahí sí, la imagen, puedo poner la misma que la imagen de G, que es a donde llega esta compuesta, que son los reales. Y ahí tenemos entonces G cerito F. Muy bien, y ahora vamos a hacer la otra, F cerito G. Voy a borrar porque
Si no, no me alcanza. Entonces, f seguido g, para analizar si se puede componer sin hacer ningún tipo de restricción, debe suceder entonces que la imagen de G tiene que estar incluida en el dominio de F. La imagen de G son los reales y el dominio de F son los reales. Esta se puede componer tranquilamente porque se da esta relación de inclusión. Entonces, directamente hago la fórmula, entonces. F seguido G aplicado a X me queda F de G de X. Entonces, adentro de F tengo que poner G. Acá adentro tengo que poner logaritmo de X menos 2. Entonces me queda logaritmo de X menos 2. Todo esto al cuadrado más 2. Entonces, el dominio de la compuesta, como no tuve que hacer ninguna restricción, el dominio de esta coincide con el dominio de G, porque esto parte de G. Entonces, el dominio de G son los reales. No, perdón, el dominio de G no son los reales, son 2 más infinito, perdón. 2 más infinito, y la imagen de la compuesta coincide con la imagen de F, y la imagen de F sí son todos los reales. Entonces ahí tienen las dos compuestas. Una hubo que restringir y la otra no. ¿La imagen de F no es 2 más infinito? La imagen de F, sí, 2 más infinito. Sí, perdón. Y eso lo tengo escrito ahí, ¿no? La imagen. Miré G en vez de F. Bien. Ahí está. Listo, gracias. Muy bien. Bueno, a ver. Bueno, el B es más o menos igual. El C también tiene otro dominio de las funciones, pero bueno. Bueno, vamos a ver el D, porque el C tampoco, por ahí se puede llegar a complicar el despejar el logaritmo, pero no tiene ningún problema. Ya ahí lo tienen despejado ustedes. A ver, vamos a ver, por ejemplo, el D. El D, que es f de x igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 y g de x igual a valor absoluto de x menos 5. Bueno, entonces, el dominio de esta función es todo lo que debajo del radicando, dentro del radicando, sea mayor o igual que 0. Entonces, si lo resolvemos nos va a dar que esto va a ser menos infinito hasta menos raíz de 5, unión raíz de 5 más infinito, ¿no? O sea, todo lo que está entre raíz de 5, menos raíz de 5 y raíz de 5 me hacen esta raíz negativa, ¿no? Porque son valores menores que el 5. Así que bueno, me queda negativo. Bueno, y la imagen de F, esto va a ser desde 0 a más infinito. Okay, desde raíz de 5, después crece.
Bien. Y valor absoluto de x menos 5, el dominio de la función es todos los reales, ¿sí? Y la imagen, todo lo que yo obtengo a través de la función valor absoluto va a ser 0 o algo positivo. O sea que la imagen de f también va a ser de 0 a más infinito. Bien, entonces, vamos a ver G cerito F, si se puede componer o si se puede componer haciendo alguna restricción. Entonces, para que se pueda componer, entonces, era la imagen de F debe estar incluida en el dominio de G. La imagen de F es 0 más infinito. A ver si es válida esta relación de inclusión. Y el dominio, tengo una fijación con la F. Y el dominio de G son los reales. Entonces, esta sí se puede componer. Porque la relación de inclusión se da. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo me quedaría la fórmula de la función? A ver, adentro de G tengo que poner f de x. Entonces, adentro de G, que es esta, en vez de la x, tengo que poner raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 menos 5. Y esa entonces sería la expresión de mi función. Entonces, el dominio de la función, el dominio de G cerito F viene a ser igual al dominio de F. El dominio de F, bueno, es todo esto, ¿no? Menos infinito, menos raíz de 5, unión, raíz de 5 más infinito. Y la imagen de la compuesta será igual a la imagen de G, que es 0, 0 más infinito. Bien. Bien. Ahora vamos a ver la otra. F cerito G. Esta se pudo hacer, así que no hubo problema. Para hacer esta se tiene que verificar que la imagen de G esté incluida en el dominio de F. La imagen de G es 0 más infinito y el dominio de F es menos infinito menos raíz de 5 unión raíz de 5 más infinito. Bien, entonces, esta relación de inclusión no se da. Entonces, bueno, habrá que ver si podemos hacer alguna restricción que haga posible esa composición, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a obtener la fórmula de la compuesta y determinamos el dominio en la compuesta. Entonces, quiere decir que adentro de F tengo que poner G de X. Cuando pongo adentro de F,
adentro de esta raíz cuadrada tengo que poner x, en vez de x, todo g, que es valor absoluto de x menos 5 al cuadrado, menos 5. Bien, entonces, para determinar el dominio de esta función, lo que está dentro de la raíz cuadrada, el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Quiere decir que todo esto, x menos 5 al cuadrado menos 5, tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, bueno, acá, 5 lo paso sumando, x menos 5 al cuadrado, esto es mayor o igual que 5. Esto que está acá, x, módulo de x menos 5 positivo, la raíz cuadrada, la potencia la paso como raíz, mayor que 5. Entonces, valor absoluto de x menos 5 tiene que ser mayor o igual que 5. Entonces, bueno, puedo poner así, yo hice diferente recién, lo que les pasé a ustedes, pero también con las propiedades de valor absoluto, que creo que las vieron en la introducción al análisis. Si ustedes tienen que el valor absoluto de x es mayor o igual que a, por propiedades de valor absoluto es menos a mayor o igual que x mayor o igual que a. Así que, bueno, cuando tenemos que valor absoluto de x menos 5 es mayor o igual que raíz de 5, quiere decir que menos raíz de 5 es mayor o igual que x menos 5 mayor o igual que raíz de 5. Despejo el 5, es decir, esto es equivalente a sumar 5 en cada miembro de la desigualdad. Entonces, bueno, más 5 mayor o igual que x mayor o igual que raíz de 5 más 5. Quiere decir que esta expresión, ¿cuál es la expresión? El conjunto de solución de esta expresión sería desde menos infinito hasta menos raíz de 5 más 5 y de raíz de 5 más 5 a más infinito. Quiere decir entonces que el dominio de la función, el dominio de f cerito g es igual a, si quieren le pongan, ya los ejercicios no se los puse, pero el asterisco significa que está restringido. No se lo puse, pero bueno, es el dominio de la compuesta, es de menos raíz, desde menos infinito hasta menos raíz de 5 más 5, unión, raíz de 5 más 5 a más infinito. Y la imagen, puedo dejar la imagen misma de la función original, que sería la imagen de f, que es 0 más infinito. Bien. Bueno. Y vamos a analizar el otro caso, que es el último, que es interesante porque hay un caso donde no se puede componer. El f es f de x igual a
raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, y g de x igual a x al cuadrado menos 25. Bueno, entonces, el dominio de f es 9 mayor que x al cuadrado, quiere decir que x al cuadrado menor que 9, o sea que esto va entre menos 3 y 3. Y la imagen de f, esto va a ir de 0 a 3. Y acá el dominio de f es, esto puede ir desde menos infinito hasta menos 5, unión 5 más infinito, y la imagen de G es de 0 a más infinito. Bien, entonces, cuando yo quiero hacer G cerito F, debe cumplirse que la imagen de F tiene que estar incluida en el dominio de G. La imagen de F es 0,3. Y el dominio de G es menos infinito menos 5, unión 5 más infinito. ¿Qué pasa acá? No solo que esta relación de inclusión no se da, sino que además estos dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. Son disjuntos. Al ser disjuntos, no va a ser posible la composición para ningún elemento. Entonces, no se puede hacer la composición directamente. Yo ahí les hice incluso les obtuve la fórmula y llegaban a algo como algo así, ¿no? Cuando hacíamos la fórmula quedaba menos 16 menos x al cuadrado. Bueno, esto no se puede obtener para ningún número real, ¿sí? O sea, ya la fórmula nos daba algo que no podemos calcular para ningún número real. O sea, tanto al obtener la fórmula como al analizar la relación que hay entre la imagen de F y el dominio de G, al ser conjuntos disjuntos, ya sabemos que no se puede componer. Y al obtener la fórmula, evidentemente vemos que no se puede obtener el resultado a través de esta fórmula para ningún número real. Y bueno, F con G, sí. F cerito G, sí. Porque, bueno, acá tengo que comparar. La imagen de G tiene que estar incluida en el dominio de F. La imagen de G es 0 más infinito. Y el dominio de F es menos 3, 3. No se da esta relación de inclusión, pero la intersección de estos dos conjuntos no es vacía, tiene elementos en común, entonces sí se puede hacer la composición, que es el último pedacito de hoja que les mandé la foto hoy. Bueno. Recording stopped. Bueno, entonces, dejé de grabar porque esto ya es lo que tiene que ver con funciones, porque bueno, voy a poner dos vídeos distintos, ¿no? Porque si no se me van a mezclar los temas. Bueno, con esto concluimos entonces la práctica de funciones y yo les voy a subir una evaluación de funciones, pero que es para resolver. Yo les voy a subir a la plataforma el enunciado de los ejercicios, ¿no? Y ustedes los resuelven
y van a sacar una foto de la resolución y, bueno, lo van a subir a la plataforma. Pueden poner todas las fotos editadas en un Word y subir el Word o subir foto por foto. Es más engorroso subir foto por foto, pero bueno, todo depende de lo que dispongan ustedes. Pero bueno, esta evaluación ya directamente es haciendo ejercicios para variar un poco la manera de evaluar. Así que bueno, ya se las voy a subir y bueno, y entonces ya acá concluiríamos con funciones. Y entonces vamos a retomar ahora con lo que habíamos empezado con sucesiones. El viernes anterior, no, el otro, yo había empezado con esto de sucesiones, cómo indicar una sucesión, que se podía indicar a través de una fórmula de término general, o se podía definir a través de una fórmula recursiva. Recuerdan, una fórmula recursiva era que definíamos el primer término o los primeros términos, y después después definíamos un término general en función de los términos o del término anterior. Bueno, ya habíamos llegado hasta definir inclusive lo que era el factorial y habíamos visto cómo utilizar y lo que era el símbolo sumatoria y productoria y algunos ejemplos. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora con lo que es el principio de inducción completa, que es una forma de demostrar. Recording in progress. Bueno, vamos a ver entonces el principio de inducción completa. Principio de inducción completa. Yo tengo una proposición sobre números naturales, PDN, ¿no? Esta proposición se refiere a relaciones entre números naturales. Por ejemplo, puedo tener definida una fórmula de números naturales que es igual a otra expresión. Tengo un método de demostrar que esa igualdad o esa proposición es válida aplicando lo que se llama principio de inducción completa. Entonces, si esta proposición P de 1, tengo que mostrar o probar o verificar que se cumple para n igual a 1, y es válida para n igual a 1, y luego postulo que, acá vamos a ver, podemos poner P de 1. Entonces, y luego postulo que para P de H, postulo que es verdadera, entonces, si P de H es verdadera, y logro demostrar que se cumple para el siguiente, entonces esta propiedad o esta proposición de n es verdadera. Sabiendo que esta es verdadera, tengo que demostrar que P de H más 1 también es verdadera, y así logro demostrar
a través del principio de inducción completa que es válida esta propiedad. Por ejemplo, a ver, nosotros habíamos visto, nosotros tenemos en el segundo ejercicio de la práctica, que tenemos que 1 más 2 más 3 más n es igual a n por n más 1 dividido 2. Bueno, y nosotros esa fórmula la habíamos visto en la clase anterior y habíamos visto que habíamos hecho un procedimiento sumando miembro a miembro y habíamos llegado a que obteníamos esta fórmula. Bueno, también se puede demostrar por el principio de inducción completa. Entonces, si la quiero demostrar a través del principio de inducción completa, lo primero que tengo que hacer es probarla para n igual a 1. Para n igual a 1 o para el primer elemento que tengo, ¿sí? Porque una propiedad se puede empezar a cumplir no para 1, sino para n mayor que 4, supongan ustedes. Pero si no tengo esa salvedad, nuestro primer elemento siempre es el 1. Y luego, entonces, reemplazo acá. Si n es igual a 1, esta sumatoria ¿hasta dónde llega? Hasta 1, ¿no? 1 igual a, y ahora acá tengo que poner 1 por 1 más 1 dividido 2. Bueno, esto que me da, quiere decir que 1 es igual, 1 más 1, 2, 2 por 1 dividido 2, 1. 1 igual a 1, entonces para n igual a 1 se cumple. Entonces, ahora planteo lo que sería la hipótesis inductiva. Quiere decir que postulo que es verdadero que 1 más 2 más 3 más h, llego hasta h, ¿no? Reemplazo, en vez de poner n, pongo que llego hasta h. Es igual a h por h más 1 dividido 2, ¿sí? Entonces, esto ya es verdadero, ¿sí? Esto se cumple. Entonces, se tiene que cumplir que 1 más 2 más 3 más h más 1 es igual, y ahora esto era para, esto es n igual a 1, esto acá sería para n igual a h, y acá sería para n igual a h más 1. Entonces, donde está la n, en la fórmula general, ¿qué pongo? H más 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? N, en vez de n, h más 1. Y acá, h más 1, en vez de n, h más 1, me va a quedar h más 1 será h más 2 dividido 2. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es mi hipótesis, por lo tanto, esto ya lo considero verdadero. Entonces, si esto es verdadero, para que la implicación sea verdadera, esto tiene que ser verdadero. Dado que si esto es falso, ya la implicación es verdadera, ¿sí? Entonces, postulo que esto es verdadero, por lo tanto tengo que llegar a que esto es verdadero. ¿Cómo voy a llegar a que esto es verdadero? Utilizando la hipótesis y los procedimientos algebraicos válidos, ¿no es cierto? Entonces, pero en algún momento voy a tener que usar la hipótesis, que es, en definitiva, lo que me va a ayudar a lograr demostrar esta igualdad. Entonces, yo puedo partir de acá. Puedo partir de esta primera parte y decir que, a ver, 1 más 2 más 3 más h más 1
¿sí? Parto de acá. Acá no estoy partiendo de la tesis, ¿no? Porque no debo partir de la tesis para lograr la demostración, ¿no? Simplemente parto del primer miembro de esta igualdad, que es la tesis, ¿para qué? Para usar la hipótesis y luego llegar a lograr la demostración cuando llego al otro miembro de la igualdad de la tesis. Entonces, parto de acá, ahora estoy partiendo de acá. Los agregué así, los asocié así a propósito, ¿por qué? Porque ahora veo que voy a usar ¿qué cosa? La hipótesis, ¿no es cierto? Porque por hipótesis, 1 más 2 más 3 más h es igual a ¿qué? A h por h más 1 dividido 2. ¿Y qué me falta agregarle acá? El h más 1. Por hipótesis, 1 más 2 más 3, acá, más h. Entonces, acá me voy a poner los puntos suspensivos de ahí. Entonces, ahora me falta agregar en esta expresión más h más 1. Muy bien. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, bueno, operaciones algebraicas, ¿no es cierto? Acá elijo denominador común 2, por ejemplo, entonces hago 2. Acá me queda h por h más 1. Y acá, bueno, tendría el denominador 1, entonces me queda más 2h más 1. Y bueno, ¿y qué puedo hacer acá para llegar a esto? Y puedo elegir factor común, h más 1, y ya me queda h más 1 por h más 2 dividido 2, y es a lo que quería llegar. Entonces, demostré esta propiedad. Vamos a volver a hacerla, pero vamos a agregarle el símbolo de sumatoria. En vez de poner 1 más 2 más 3 más h, acá, vamos a empezar a hacer todos este tipo de demostraciones con el símbolo de sumatoria. Entonces, la sumatoria va a ir desde i igual a 1 hasta n de... Y acá, ¿qué vendría a ser? I, ¿no es cierto? Porque va poniendo 1, 2, 3. Y esto es igual a n por n más 1 dividido 2. ¿Sí? Entonces, hacemos la demostración, pero ya utilizando el símbolo de sumatoria. Bueno. Por ejemplo, en el tercero, por ejemplo, en el tercer ejercicio, lo hacemos completo, pero ahora para entender el principio de inducción completa, dice, dada la igualdad, 2 más 4 más 6 más puntos suspensivos 2n es igual a n por n más 1. El punto A dice, utilizando el principio de inducción completa. Pero antes vamos a indicarla, ahí no, ahí se ve. Vamos a indicarla con el símbolo de sumatoria. Entonces, esta suma, 2 más 4 más 6 más 2n, la vamos a indicar como la sumatoria de i igual a 1. Lo que tengo que poner acá, ya tengo el indicio de ahí, cuando está expresado el término en n. ¿Por qué? Porque esto sería toda la suma de los pares. ¿Y cómo puedo expresar siempre un número par de manera genérica? Ahí multiplicando por 2. Entonces, acá voy a ir de 1 hasta n, ¿y qué voy a tener acá? 2i, ¿sí?
2i, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, cuando llegue a n tengo 2n. Y ahí me genera esta sumatoria todos estos términos pares. Igual a n por n más 1. Bueno. Cuando quiero probarla por inducción completa, entonces, bueno, primero tengo que demostrarla que vale para n igual a 1. Para n igual a 1, entonces, si lo pongo como sumatoria, es igual a 1 hasta 1 de 2i, y esto me queda 1 por 1 más 1. Bueno, entonces, ¿esto que me genera? Solo un solo término que sería 2 por 1, ¿no? 2 por 1, 2, y acá 1 más 1, 2, por 1, 2. 2 igual a 2. Bueno. Bueno, entonces, bueno, vamos a, yo se los puse como tipo implicación recién, pero bueno, vamos a ponerlo de otra forma. Vamos a poner la hipótesis inductiva, que sería cuando n vale el valor h. Para n igual a h, entonces, la sumatoria de i igual a 1 hasta h de 2i es igual a h por h más 1. Y la tesis que se dice inductiva es para n igual a h más 1. Entonces, donde tengo la n, pongo h más 1. Entonces, ¿qué sería? La sumatoria desde i igual a 1 hasta h más 1 de 2i igual a n. N ahora es h más 1 por h más 1 es h más 2. Bueno, entonces, ahora acá voy a poner la demostración, ¿sí? Así por ahí les queda más claro. Cuando n vale h es la expresión de la hipótesis. Cuando n vale h más 1 es la expresión de la tesis. Y ahora vamos a hacer la demostración. Para hacer la demostración, por lo general, cuando tengo igualdades, parto de un miembro de la igualdad, trato de usar la hipótesis y tengo que llegar a la tesis. Entonces, voy a partir de la sumatoria del primer miembro de la tesis, la sumatoria desde i igual a 1 hasta h más 1 de 2i. Y esto entonces, ahora, tengo que usar la hipótesis. La hipótesis es la misma sumatoria, pero en lugar de llegar hasta h más 1, llega hasta h. Entonces, esta misma sumatoria la tengo que cortar en h, la voy a cortar en h y le voy a agregar entonces el último término. A ver, la sumatoria esta es, entonces, sumatoria desde i igual a 1 hasta h de 2i, y le voy a agregar entonces, si esta sumatoria yo la corto en h, me faltaría ponerle el último término, que es el generado por h más 1, ¿no es cierto? Porque esta sumatoria, ¿qué sería? Sería 2 más 4 más 6, puntos suspensivos, más h, más 2h, perdón, más 2h, más 2 por h más 1, ¿no es cierto? O sea, estos son todos los términos que genera esta sumatoria, 2 más 4 más 6 más 2 por h, que es el anterior, h más 1, más 2 por h más 1. Al cortarla en h, ¿yo hasta dónde llego? Hasta acá. ¿Qué término me falta agregarle entonces? El 2h más 1, el 2 por h más 1, el término de orden h más 1, el último término que es cuando i vale h más 1. ¿Por qué la corto en h?
La corto en H para poder usar, ¿qué cosa? La información que tengo en la hipótesis, ¿sí? Porque si yo corto ahora la sumatoria en H, esta sumatoria la reemplazo por H más 1 y listo. Y voy a poder, supuestamente, hacer la demostración. Por eso la corto en H. Bien. Entonces, ahora voy a usar la hipótesis, ¿no es cierto? Y la sumatoria esta, hasta H, de 2i, es H por H más 1, más 2 por H más 1. Bueno, y acá, me queda más simple que el anterior, factor común H más 1, más H más 2, más, sí, H más 1, perdón, H más 1 factor común por H más 2, que era a lo que queríamos llegar. ¿Sí? Y en 2 pasos llegamos. Bien. Bueno. El 4 es similar, es la suma de los impares. Y vamos a ver, por ejemplo, alguna del 5, como hacemos la demostración. Dice el 5, reescribir las sumas indicadas utilizando el símbolo de sumatoria y probar que son válidas para todo n, por el principio de inducción. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más n al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Bien, entonces, cuando lo reescribimos por sumatoria, entonces esto será la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿de qué? De i al cuadrado. Y esto entonces me va generando toda la suma de estos términos. Y esto entonces es igual a n por n más 1 por 2n más 1 dividido 6. Bien, entonces, tenemos entonces que para hacer la demostración primero tenemos que corroborarlo para n igual a 1. Entonces, ¿qué nos queda? La sumatoria desde i igual a 1 hasta 1 de i al cuadrado tiene que ser igual a 1 por 1 más 1 por 2 por 1 más 1 sobre 6. Entonces, esto que nos queda, 1 al cuadrado igual a, y acá nos queda 2, 2 por 1, 2, 1, 3, 2 por 3, 6, dividido 6, 1. O sea que para n igual a 1 se verifica entonces. Ahora, la hipótesis inductiva, la hipótesis entonces es para n igual a h. Entonces, resulta ser que la sumatoria desde i igual a 1 hasta h de i al cuadrado es igual a h por h más 1 por
En vez de la N pongo la H, dividido 6. Esto, y la tesis es para N igual a H más 1, entonces la sumatoria desde I igual a 1 hasta H más 1 de I al cuadrado es igual a, bueno, en vez de N va H más 1. Entonces, H más 1 por H más 1 es H más 2. Y 2 por H más 1, a ver, si yo tengo 2 por, en vez de N va H más 1, entonces ¿esto que me queda? Me queda 2H más 2 más 1, ¿no? Porque 2 por un lado más 1 quiere decir que esto acá me queda 2H más 3, todo esto sobre 6. Bien. Entonces. Bien. Entonces, vamos a hacer acá la demostración. Bien, entonces, hacemos como hicimos antes. Partimos de la primera igualdad, del primer miembro de la igualdad, quiero decir, de la tesis, para llegar al segundo miembro. Hacemos lo mismo que hicimos antes. Cortamos la sumatoria en H para poder usar la hipótesis y ver qué nos queda y si llegamos. Entonces, la sumatoria desde I igual a 1 hasta H más 1 de I al cuadrado es igual. Entonces, la sumatoria la voy a cortar en H, a lo que le tendría que sumar entonces el término generado por cuando I vale H más 1, que sería H más 1 al cuadrado, porque I vale H más 1. Bueno, entonces, ahora ya estoy en condiciones de reemplazar en la hipótesis, y la hipótesis es que la sumatoria hasta H da esto. Da H por H más 1 por 2H más 1 dividido 6 más H más 1 al cuadrado. Bueno, entonces, yo tendría que llegar a esto, a H más 1 por H más 2 por 2H más 3, en esa expresión que quizás, bueno, por ahí, bueno, a ver, por ejemplo, puedo sacar factor común, pero podría sacar factor común H más 1, pero no sé si me conviene primero, antes de sacar factor común H más 1, saco denominador común 6. 6 por H más 1 por 2H más 1 más 6 por H más 1 al cuadrado. Bueno. Y acá entonces, bueno, saco factor común H más 1. Y acá entonces nos quedaría, bueno, acá nos quedaría H por 2H más 1, que si hacemos distributiva nos quedará 2H cuadrado más H, 2H cuadrado más H, y acá nos queda más, y acá un H más 1 nos va a quedar 6H más 1, es decir, más 6H más 6. Ahí ya hice la distributiva. Acá los paréntesis no hacen falta ponerlos. Bueno, esto después lo revisan porque, bueno, hice distributivas y todas cosas, y todas operaciones algebraicas que ustedes seguramente manejan.
Bien, entonces, bueno, entonces me queda, bueno, h más 1 por, y acá me queda una expresión de segundo grado, 2h cuadrado más 7h más 6, todo esto sobre 6. Y seguramente que esta expresión de segundo grado se puede factorizar de esta manera. ¿Sí? A ver, si dividimos 2h cuadrado dividido, o sea, si hacemos Ruffini, y dividimos por h menos 2, nos va a dar, el cociente nos va a dar 2h más 3 seguramente. A ver. Supuestamente tiene esta expresión, 2h cuadrado más 7h más 6, tiene que ser divisible por h más 2. Lo corroboramos con Ruffini. 2, 7, 6. 2. 2 por 2, 4, menos 4, 3, menos 6. Efectivamente, el cociente es 2h más 3, sí. O si no, también se podría hacer distributiva entre estos dos, que cuando hacemos la distributiva seguramente queda esto también. Y bueno, y entonces llegamos efectivamente a la tesis. Bueno, entonces esto factorizado efectivamente es la expresión a la que queríamos llegar. Entonces esto nos queda h más 1 por h más 2 por 2h más 3. Bueno. Bueno, si no se acuerdan cómo factorizar polinomios, péguenle una revisada porque, bueno, eso lo tienen que manejar ya. Bien, entonces, bueno, estos creo que los tengo resueltos, pero bueno, si no también los podemos resolver después. Bien, entonces, veamos, a ver. Voy a hacer un ejemplo más. Por ejemplo, el 6b. Bueno, acá ya lo tenemos indicado como sumatoria. Entonces, cuando lo quiero demostrar, lo corroboro primero para i igual a 1, entonces la sumatoria desde i igual a 1 hasta 1, de 1 sobre 2 a la i, tiene que ser igual a 1 menos 1 sobre 2 a la 1. Entonces, la sumatoria de i igual a 1 hasta 1, de 1 sobre 2 a la i, me da 1 sobre 2 a la 1. Y 1 menos 1/2 es igual a 1/2, o sea que esto se cumple. Entonces, vamos a ver, la hipótesis para n igual a h de la sumatoria desde i igual a 1 hasta h de 1 sobre 2 a la h es igual a 1 menos 1 sobre 2, perdón,
Acá está la I. N, solamente H, pongo H donde está la N. Donde está la I sigue siendo siempre la I. Perdón, a la H. A la H. Bien, esa es mi hipótesis y mi tesis es para N igual a H más 1. Entonces, la sumatoria desde I igual a 1 hasta H más 1 de 1 sobre 2 a la I es igual a 1 menos 1 sobre 2 a la H más 1. Bien. Entonces, ahora, la demostración. Bueno, como veníamos haciendo siempre, parto del primer miembro de la tesis, de la sumatoria, para utilizar la hipótesis. Entonces, la sumatoria desde I igual a 1 hasta H más 1 de 1 sobre 2 a la I es igual a, entonces, corto la sumatoria en H, y le tengo que agregar el término de la sumatoria generado con H más 1. Entonces, cuando I vale H más 1, cuando I vale H más 1, me queda 1 sobre 2, en vez de I, H más 1. Y ahora sí, estoy en condiciones de usar la hipótesis porque tengo la sumatoria de la hipótesis y reemplazo por su igual. Es 1 menos 1 sobre 2 a la H, a lo que le tengo que sumar 1 sobre 2 a la H más 1. Bueno, entonces, veo que a lo que tengo que llegar, entonces, es que esto es, tengo que llegar a 1 menos 1 sobre 2 a la H más 1. Bien, entonces, bueno, podemos sacar el denominador común. Tengo que llegar a una expresión de la forma 1 menos 2 a la H más 1. Vamos a sacar el denominador común 2 a la H más 1, a ver qué pasa. Bueno, entonces acá tengo denominador 1, entonces acá tengo 2 a la H más 1, entonces acá me queda 2 a la H más 1, menos, y acá tendría 2 a la H más 1 dividido 2 a la H, me quedaría 2 menos 2, y acá me quedaría 1. ¿Sí? 2 a la H más 1, dividido 2 a la H más 1, 1 por 1, 1. Y acá 2 a la H más 1 dividido 2 a la H me queda 2, ¿no? Porque 2 a la H más 1 viene a ser 2 a la H por 2, ¿no? Entonces, cuando hago 2 a la H más 1 dividido 2 a la H, que me queda 2. Bien, entonces me queda menos 2 más 1 es menos 1. Entonces me queda 2 a la H más 1 menos 1 sobre 2 a la H más 1. Entonces, bueno, ahora para llegar a la misma expresión, bueno, acá puedo separar el 2 a la H, distribuir el 2 a la H más 1, o sacar el denominador común 2 a la H más 1, que me va a quedar esto, ¿no? Pero bueno, distribuimos acá el 2 a la H más 1. Es decir, es 1 menos 1 sobre 2 a la H más 1, que era lo que se quería probar. Bien. Recording stopped. Bueno, entonces,
Para la próxima clase vamos a ver los casos de inducción completa para probarla, cómo se utiliza el principio de inducción completa para hacer otro tipo de demostraciones. Por ejemplo, cuando tienen que probar que una expresión o que un número es divisible por una expresión algebraica, como tienen en el 7. O cómo utilizar el principio de inducción completa cuando tienen que probar una desigualdad o cuando tengo una expresión recursiva, la tengo que expresar como su fórmula general. Eso lo vamos a hacer el próximo viernes. Bueno, porque ahora ya les quedaría entonces para revisar lo de funciones y hacer la evaluación. Ahora lo voy a activar a eso. Y ahora este video ya lo voy a subir también. Y los dos, ¿no? Porque los hice separados para que no se mezclen los temas en el mismo video. Bien. Bueno, gente, seguimos el viernes entonces y mientras tanto ya pueden ir haciendo la evaluación de funciones. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. A ustedes. Hasta Hasta luego. luego. Fin de. Chao. Chao.